Hola chicos, buenos días. Espero que hayan pasado bien sus vacaciones, que pues nada, se hayan quedado en casa si es que no había otra cosa más relevante que hacer afuera, que hayan seguido las indicaciones y espero que se encuentren bien. Seguiremos trabajando de esta forma. Sabemos que las condiciones no nos permiten todavía tener clases presenciales, pero bueno, primero está nuestra salud y posteriormente lo demás, ¿sale? Así que pues nada, cuidarnos y seguiremos tomando las clases en línea de la misma forma, ya saben, Google Drive, WhatsApp, videos, etcétera, ¿sale? Si mal no recuerdo, nos quedamos en un cuadro acerca de les di una lista de mezclas en las cuales ustedes colocaban qué tipo de mezcla era y qué tipo de métodos se usaban para separarla. Igual vimos los tipos de método. Para complementar este cuadro tuvimos que ver un poco de teoría. Entonces, pues nada, eso fue lo que vimos la clase anterior. Vimos anteriormente a ella qué es la materia, sustancias puras, mezclas homogéneas, heterogéneas, eh, y un poco de historia en relación a lo que es la química y con qué otras ciencias se relaciona la química para poder abarcar un campo amplio de estudio. ¿Sale? Pues bueno, el tema que nos toca ver el día de hoy es estados de la materia. También se le conoce como estados de agregación de la materia, ¿sale? Nosotros los dejaremos así, estados de la materia. Usualmente nos han dicho que los estados de la materia son tres, sólido, líquido y gaseoso. Eso es para fines prácticos. Existen otros más estados de la materia que no nos enseñan habitualmente, lo que es el plasma, el condensado cuántico y algunas otras en las cuales las moléculas se comportan de una manera muy particular. Pero bueno, nosotros seguiremos viendo los tres estados de la materia elementales que debemos conocer por cultura general, ¿sale? Tenemos que los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados de la materia que estaremos viendo en este pequeño curso. Sólido, líquido y gaseoso. Ok, esos son los tres estados de la materia que siempre nos han enseñado. Los estados de la materia se comportan de una manera particular las moléculas. Recuerden que una molécula es la unión de dos o más elementos, ¿sale? Por ejemplo, hidrógeno y este es oxígeno. Este sería la molécula de agua, H2O, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, ¿ok? Entonces, eso es una molécula. Las moléculas se comportan de una manera específica en cada uno de los estados de la materia. También puede haber estados de la materia con solo los elementos. Hay elementos que son sólidos, hay elementos que son líquidos o gaseosos y así, ¿sale? Pero cada una de ellas se comportan de una manera particular, como les mencionaba. Para ello, nos vamos a ir a la siguiente imagen. Aquí están los tres estados de la materia y la forma en la que se comportan cada uno de los átomos. Esas bolitas azules que ustedes alcanzan a ver ahí son moléculas o pueden ser átomos, ¿sale? Dependiendo de qué elemento. En este caso es agua, entonces es una molécula, ¿sale? Cada una de estas bolitas es una molécula. Reitero, pueden ser también átomos, ¿ok? Porque no todas tienen dos componentes o tienen dos elementos formando una molécula, ¿ok? En este caso, sí. Cada uno de ellos en el estado gaseoso, como sería este, las moléculas se comportan
de esta manera, están dispersas en todo el contorno o en todo el elemento que lo contenga, ¿sale? Si, por ejemplo, esto yo lo tuviese en una botella, que está media rara, si yo lo tuviese en una botella, las moléculas estarían vagando por todo el material. En el estado líquido, que sería este, las moléculas están un poco más juntas unas de otras, ¿sale? Hay menos distancia o menos separación entre una molécula u otra, ¿ok? Y si yo lo tuviera en este frasco, estaría delimitado hasta donde alcanzara el agua a cubrir. No estaría en todo el elemento como el estado gaseoso, en todo el contenido como estuviera en el estado gaseoso, ¿sale? En este solamente hasta donde llega el líquido que los contenga por obviedad. Y por último, el estado gaseoso, sólido, sería este. Si se dan cuenta, no hay casi espacio entre las moléculas. Esto es lo que le da dureza a la partícula o al material del cual esté conformado. La mayoría de las cosas a nuestro alrededor tiene dureza, por lo tanto, las moléculas se comportan de esta forma, están muy juntas unas de otras y eso es lo que permite que algo pueda entrar o romperlo, ¿sale? Entonces, esas son las particularidades de los tres estados de la materia, gaseoso, líquido y sólido. Recuerda, puedes pausar el video y a escribir las anotaciones que consideres pertinentes. Yo continuaré. Resulta que el estado líquido, sólido y gaseoso tienen especificaciones en sus elementos. Por ejemplo, si esto yo lo colocase en una tabla de la siguiente forma, encontraría algunas características para cada una de ellas, ¿sale? Entonces, este es estado de la materia, tú lo escribirás completo, y característica. Vamos a encontrar dos características específicas para estos estados de la materia, ¿sale? ¿Qué características vamos a encontrar? Dos características principales. Tu cuadro obviamente va a quedar mejor que el mío. Te recomiendo que esperes al final del video para ver cómo queda la tabla y lo realices al final de ello, ¿sale? Entonces, en los estados de la materia vamos a tener dos características que sería forma y volumen. ¿Ok? Para ello vamos a definir dos características, si es definido o no es definido. Por ejemplo, el estado líquido. Vámonos a nuestra imagen de aquí arriba. El estado líquido, que es este, ¿tiene una forma definida? No, este va a tomar la forma del recipiente que los contenga. Si este material yo lo pongo, por ejemplo, en una vasija o en algo más ondeado, no tiene una forma específica, ¿sale? Entonces, el líquido no tiene forma. Vamos con el sólido. El sólido tiene una forma específica. Sí, si estos cubitos de hielo yo los meto, no sé, en un recipiente cuadrado o uno redondo, va a seguir teniendo la forma de que estos tengan desde el principio, ¿sale? No va a tomar la forma del recipiente. Entonces, el sólido sí tiene una forma específica. Y el gas tiene una forma específica, ¿no? Igual va a tomar la forma del recipiente que los contenga. Entonces, no tiene forma. Vamos con lo que es el volumen. ¿El sólido tiene un volumen definido? Sí, el líquido, perdón. Si yo tengo un líquido de 1 litro y lo paso a otro recipiente, seguirá siendo 1 litro. Entonces el líquido sí tiene un volumen definido. El sólido también tiene un volumen definido, es decir, una cantidad de materia definido. En tanto el gaseoso
Este no tiene un volumen definido. Lo puedo poner en un recipiente pequeño. Y aquí van a estar las moléculas, por ejemplo, de cualquier gas. En cambio, si lo pongo en uno más grande, de 1 litro, por ejemplo, seguirá teniendo el volumen de 1 litro. Y si lo dejo suelto, no voy a poder medir la cantidad de volumen. Entonces, el gaseoso no tiene un volumen definido. Esas son las características más habituales de los estados de la materia. ¿Vale? Entonces, tu cuadro quedaría más o menos así. Obviamente sin las rayas de más. Y aquí le pondrás características. Características, ¿sale? Entonces, esas son las características principales de los estados de la materia, ¿sale? Sólido, líquido y gaseoso. Bien. Te recomiendo que pauses el video, tomes nota de la manera que consideres necesaria y pues nada, yo continúo. Bien, resulta que al pasar de un estado de la materia al otro, este es un globo, este es un vaso que asemeja el estado líquido y este es un cubito de hielo que asemeja el estado sólido. ¿Sale? Entonces, esos son los 3 estados de la materia. Resulta que al pasar de un estado de la materia a otro, toman nombres diferentes o se les llama de una manera diferente. ¿Sale? Si yo paso agua, por ejemplo, del estado gaseoso al estado líquido, se le va a llamar licuación. Si paso del estado líquido al estado sólido, este es muy fácil, se le va a llamar solidificación. Solidificación. Y si yo paso del estado sólido al estado gaseoso, se le va a llamar sublimación. Te recomiendo que sublimación, te recomiendo que los vayas haciendo de colores diferentes para identificar cada uno de ellos. ¿Sale? Y por el contrario, si ahora este ciclo va a la inversa, es decir, si ya no paso del sólido al gaseoso, sino del gaseoso al sólido, el nombre que tomará será condensación. Si pasa ahora del sólido al líquido, le voy a denominar fusión. Y si paso del estado líquido al estado gaseoso, le voy a denominar evaporación. ¿Sale? A este estado de evaporación también se le llama vaporización, ¿sale? Cualquiera de los dos nombres. Entonces, así quedaría nuestros estados de la materia. ¿Sale? La primera actividad consistirá en lo siguiente. Vas a buscar el ciclo del agua y lo vas a dibujar, obviamente, y vas a encontrar cuáles estados de la materia se encuentran en lo que es el ciclo del agua, ¿sale? Los vas a identificar. Ten cuidado porque hay algunas que aparecen más explicadas que otras. Si quieres, puedes buscar una imagen en internet para más o menos guiarte y a partir de ahí colocar qué estados de la materia se encuentran o qué cambios en esos estados de la materia se encuentran en ese dibujo que vas a realizar, ¿sale? El dibujo bien hecho, de la mejor manera, utiliza tus colores, etc.
Así que esa será tu actividad. Una vez que termines tu apunte hasta aquí, me envías por favor las notas que tomaste y a partir de ahí empiezas a realizar tu actividad, ¿sale? No me envíes todo junto. Primero, primero los apuntes y de ahí te doy pauta para que inicies con la actividad que ya te he mencionado anteriormente, ¿sale? Así que dudas también por WhatsApp y por allá nos vemos, ¿sale? Así que espero tu trabajo.